Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pío Salazar, soy abogado, me especializo en divorcios, por lo que en este video voy a tratar de explicar de manera resumida cómo es un proceso de divorcio en el Perú, cuáles son las opciones que una persona tiene si se quiere divorciar o si se tiene que divorciar, cuáles son los consejos para tratar de acortar lo más posible este proceso o procedimiento y hacerlo lo menos costoso en cuestión de tiempo y de recursos. Para empezar, un proceso de divorcio no es siempre lo que imaginamos. La mayoría de personas, salvo que lo hayas vivido por una experiencia cercana, algún familiar o un amigo, tenemos una idea algo distante de lo que es la realidad. Por ejemplo, a priori pensamos que tiene que necesariamente ser una especie de guerra entre los dos esposos que se están divorciando y que en el medio una de las partes va a quedarse con la plata de la otra parte necesariamente, o que siempre tiene que estar ligado a una causal grave como puede ser por ejemplo el adulterio. Esto no es así necesariamente, es más bien algo que cada vez se hace más común, no solamente en el Perú sino en casi todo el mundo. De hecho, en el Perú se inscriben alrededor de 14.500 en promedio divorcios al año. Entonces estamos hablando de un trámite o procedimiento que ya no es tan excepcional como lo era antes. Ya las dificultades morales, por ejemplo, para poder afrontar un divorcio, iniciarlo o si no lo inicia uno, finalmente terminar divorciándose o aceptar el divorcio que le plantea el esposo, se hacen cada vez menos y los trámites de la mano se hacen cada vez más sencillos y rápidos, en la medida que no existan discusiones grandes sobre temas patrimoniales o temas, por ejemplo, relacionados a los hijos, que es algo de lo que voy a hablar más adelante en este mismo video. Vamos a hablar primero de el camino menos conocido, cada vez más insisto, pero que cada vez está más en boga. Se trata del divorcio de mutuo acuerdo. El divorcio de mutuo acuerdo, como su propio nombre lo dice, depende que ambas partes estén dispuestas al trámite. No necesariamente quiere decir esto que ambas partes desean en el fondo de sus intenciones o de sus emociones el divorcio, pero finalmente ambas han accedido a este trámite de manera pacífica, en la medida que no va a haber una contienda frente a un juez, y la ley nos exige únicamente para esto que la pareja de esposos tenga ya 2 años de casado. Entonces, si tú y tu esposo o tú y tu esposa ya tienen 2 años de casado y están pensando en divorciarse, este puede ser el camino que les interese, o el camino que les interese plantearle a su esposo o esposa. Este proceso se sigue en notarías o en la municipalidad frente a la cual te casaste. Para mayor simplicidad del video voy a explicar el trámite como uno solo o como un solo tipo entre municipalidades y notarías, porque la verdad es que las diferencias son mínimas. Pueden tener que ver algo con los tiempos mínimo y con los costos, que en la municipalidad naturalmente va a ser más barato que en la notaría. Dicho esto, ¿qué es lo que te piden en la notaría o en el trámite para poder divorciarte de tu esposo o de tu esposa en el acuerdo que ambos han llegado a divorciarse, cuando no se trata de un juicio? Lo que te piden es lo siguiente: el notario o la notaría con la que haces el trámite te va a pedir primero que nada, si es que tienes hijos menores de edad, que tengas ya pactado con tu esposo o esposa todo lo relacionado a los hijos. Ese pacto que se hace en relación a los hijos no se hace en la notaría, sino se hace de manera previa en un centro de conciliación.
Los centros de conciliación están en todos lados. Igual que las notarías, son privados, autorizados por el Estado y tienen los conciliadores o conciliadoras que están a cargo del centro de conciliación la facultad de poder darle un valor legal al acuerdo que llegas con tu esposo o esposa. ¿Esto quiere decir que el conciliador es un juez? No, el conciliador no es un juez ni es un árbitro. Lo que es, como su nombre lo dice, una persona que se encarga, una vez que lo buscan dos partes que tienen cualquier tipo de problema o controversia legal, trata de ayudarlos a llegar a un acuerdo y darle formalidad. Lo recomendable, obviamente, es, si es que ambas partes están dispuestas al divorcio de mutuo acuerdo, que antes de ir a un centro de conciliación se pongan de acuerdo en relación a los temas que van a ir en el acta. Luego ese acuerdo se le puede mandar al centro de conciliación, ya sea por correo, se le puede llevar un USB, al menos el borrador de los acuerdos principales a los que se han llegado en relación a los hijos, para que el centro de conciliación les dé la forma final y lo convierta en un acta, lo sellen y eso tenga un valor. ¿Qué es lo que se incluye dentro del acta de conciliación? Para utilizarla en un divorcio, el acta de conciliación tiene que de todas maneras contener 3 temas. El primero es lo relacionado a la patria potestad de los hijos, menores de edad, obviamente. Lo normal es que ambas partes mantengan la patria potestad de los hijos, que no es lo mismo que la tenencia o la llamada custodia. En el mismo documento se puede establecer que ambos padres siguen manteniendo la patria potestad de sus hijos, es decir, que siguen teniendo obligaciones y derechos respecto de los hijos, pero que la tenencia la va a tener, por ejemplo, el padre o por ejemplo la madre. Lo normal, o en la mayoría de los casos, es que los hijos, sobre todo cuando son chiquitos, se queden con la mamá. Cuando son menores, cuando son lo que en la ley se denomina los años tiernos. Esto es de los 0 a los 3 años. Es lo normal, lo común y lo corriente que los niños permanezcan independientemente de si son niños o niñas con la mamá. La lógica legal no implica que esto después en el camino no pueda cambiar. Los padres se pueden poner de acuerdo en que la tenencia la tenga la madre y más adelante, si las circunstancias varían, los papás se pueden poner de acuerdo y variar la tenencia para que la tenga el padre. También la pueden tener compartida, que en los hechos es que ninguno de los tenga la tenencia exclusiva de los hijos, sino que por supuesto que vivan de alguna u otra forma parcialmente con ambos padres. Sin embargo, repito, lo normal es que al inicio, por lo menos cuando son bien chicos, estén con la mamá. Salvo causas muy graves, un juez no va a determinar, si es que uno se fuera un juez, ¿no? Si es que uno se fuera un juicio y no acordara esto, en la medida que no exista un acuerdo, muy difícil que el juez, salvo circunstancias muy graves, determine que los hijos menores de 3 años se vayan con el papá. Dicho esto, lo que se pone en el documento en una primera parte, repito, es que la patria potestad la mantienen ambos, si es que fuera el caso, y que la tenencia la va a tener el papá o la va a tener la mamá. Lo segundo que se debe regular, un segundo capítulo si se quiere dentro de la misma acta, es lo que va a ser el régimen de visitas del papá o la mamá que no se queda con la tenencia de los hijos. Este régimen de visitas tiene que estar regulado, o lo recomendable es regularlo de la manera más detallada posible. Si bien uno pensaría que si los papás están de acuerdo, lo adecuado sería poner que el papá puede pasar, o la mamá que no tiene la tenencia, vamos a poner como ejemplo al papá, puede pasar cada vez que quiere, recoger a los hijos cada vez que quiere. En los hechos eso no es recomendable. Lo recomendable es que el papel tenga horarios específicos durante la semana, tenga una distribución inteligente sobre lo que pueden ser los fines de semana, si es que los niños van a dormir en casa del papá, lo que va a ser la Nochebuena, lo que va a ser el Año Nuevo, o después de la Nochebuena, la Navidad, el 25, lo que va a ser el cumpleaños de los hijos, el cumpleaños del papá, el día del padre, el día de la madre, etcétera, etcétera. Es mejor tener eso en un acuerdo en blanco y negro
y que después las partes vayan adecuándose de acuerdo a su propio criterio. Si se llevan bien, lo puedan adecuar, pueden coordinarlo como quieran, pero siempre tener el papel para aquel día. En el hipotético caso que hay un desacuerdo, pueden ambos recurrir al papel y ver específicamente qué es lo que se reguló. Lo tercero que se establece en el acta de conciliación, y que es obvio, es la pensión de alimentos que va a pagar el padre, para seguir el ejemplo, que no tiene la tenencia. En este caso vamos a poner ejemplo el papá. Si el papá no va a tener la tenencia de los menores, van a quedar con la mamá, se establece y se tiene que establecer en el acta de conciliación cuál es el aporte que va a hacer el papá. Este aporte puede estar regulado de manera específica con un monto. Por poner un ejemplo, 3.000 soles va a pagar determinado papá para su hijo, o se puede establecer un porcentaje de los ingresos del papá. Es decir, se puede poner a priori que el papá va a pagar un porcentaje determinado, por decir 30%, de todo lo que sean sus ingresos mensualmente a favor de los hijos. Ese dinero, por razones obvias, no se lo va a dar a los hijos, sino que se lo va a depositar a la mamá. Si no lo quiere depositar, puede ser, por ejemplo, en el pacto se puede acordar que una parte sea en dinero en efectivo, una transferencia, y otra parte puede ser en bienes o el pago directo de determinados conceptos. Por ejemplo, puede comprar comida, puede dar vales de alimento, puede pagar directamente el colegio, pagar el seguro, etcétera, etcétera. Aquello que sume las proporciones que los padres estén quedando o se estén poniendo de acuerdo que va a ser el aporte del papá. ¿Esto quiere decir que la mamá no aporta? No. Esto quiere decir que en el documento lo que se tiene que poner necesariamente es el aporte del papá. Para una mayor claridad y para mantener más sanas las relaciones entre los papás en relación a las obligaciones con sus hijos, es recomendable que también pongan cuál va a ser el aporte de la mamá, que también puede ser en bienes, en pagos directos, o determinar respecto de sus ingresos cuáles van a ser los porcentajes o los gastos que va a asumir. En el caso que la mamá es una persona que se dedica de manera exclusiva a su casa y no tiene un trabajo, pues en la medida que eso tenga una lógica y que no puede hacer de otra manera, va a ser el padre el que asuma los gastos de los menores. Sin embargo, hay que dejar claro que la ley establece como concepto general que ambos padres tienen que acudir respecto de sus hijos con los gastos y con las decisiones para su desarrollo. Un tema interesante de saber al momento de conversar respecto de lo que puede ser el aporte es que no necesariamente se tienen que asumir los gastos en proporciones iguales. Es decir, pongamos en el supuesto que la mamá gana 2 veces lo que gana el papá. Pueden establecer que la mamá, respecto de los gastos de los menores o del menor, va a pagar 2 veces lo que paga el papá. Y viceversa. Si el papá gana 2 veces o 3 veces lo que gana la mamá, pueden establecer una relación de 2-1 respecto de los gastos. ¿Qué es lo lógico entonces? Lo primero que se debe tener en cuenta antes de ponerse de acuerdo respecto de los montos es cuáles son los gastos reales en los que se incurre en la manutención de los hijos. ¿Cuáles son los gastos en los que se incurre por un hijo? La ley, ojo, no reconoce solamente la comida. Como es evidente, en la ley se considera alimentos todo aquello que es necesario para no solamente la supervivencia física del niño, sino también para su normal desarrollo. Esto quiere decir que deben de estar considerados y cubiertos por los padres la educación de los hijos, la vivienda, la salud, los gastos de recreación, los gastos de comida, evidentemente, y todo aquello que en el día a día se necesita para su normal desarrollo. La movilidad, por ejemplo. Si la mamá trabaja, puede ser el caso que tengan una nana. Si es que se le paga al edificio donde viven, mantenimiento, la limpieza del hogar, los servicios, etcétera, etcétera, todo eso es algo que en alguna proporción también consumen los hijos, y por eso es necesario que también sea asumido tanto por el padre como por la madre. Recapitulando, el acta de conciliación va a tener la determinación de la patria potestad y la tenencia de los hijos, el régimen de visitas de la persona que no tenga los hijos y una pensión de alimentos en favor de los hijos.
En el centro de conciliación nos van a dar esa acta. ¿Cuánto demora el procedimiento? Es corto. Uno recurre, sobre todo si van juntos ambos padres, a solicitar este trámite al centro de conciliación. Es posible que el centro de conciliación sencillamente tenga que ver su agenda. Por ejemplo, que uno lo pide un miércoles y le dicen la semana que viene tenemos espacio en tales horarios, se agenda esa cita y ambas partes van aquel día y suscriben el acta de conciliación de la que hemos estado hablando. Del centro de conciliación, cada una de las dos partes se va a ir con un acta de conciliación certificada por aquel conciliador o conciliadora que esté a cargo de ese centro de conciliación. Entonces, ya tenemos el primer requisito que nos van a pedir en la notaría, que es tener un acta de conciliación en relación a los menores. El otro requisito que nos van a pedir en la notaría es que de existir bienes comprados durante el matrimonio, exista un documento de separación de patrimonios. El nombre técnico es un documento por el cual se establece la sustitución del régimen de sociedad de gananciales. Es este nombre que se le da al hecho de que todo lo que compran los esposos durante el matrimonio es de los esposos, no es de uno ni es del otro, sino de la sociedad conyugal, para transformarlo en un régimen de bienes separados o bienes propios. ¿Qué se tiene que incluir en este documento? Principalmente, lo importante es incluir los bienes que están inscritos en los registros públicos, como son los inmuebles, que pueden ser casas, terrenos, etcétera, etcétera, y los vehículos, carros, todo aquello que esté inscrito en los registros públicos y que más adelante tenemos que venderlo, o que una de las dos partes se lo va a quedar, como voy a explicar ahora. También es bueno incluir si es que hay cosas de valor en la casa, pueden ser obras de arte, pueden ser los muebles, lo que se llama el menaje de la casa. Todo eso se puede dividir en las proporciones que las partes lo estimen. Los ahorros, si es que los hubieran, acciones en una compañía, si es que la pareja de esposos tuvo un negocio, uno o el otro, y se generó durante el matrimonio, corresponde que se liquide. En este documento, lo que va a hacer, este sí se hace en una notaría, a diferencia del documento de conciliación, se hace en una notaría, puede ser la misma o diferente en la que uno va a tramitar el divorcio. Se hace una lista de los bienes. Para esto es necesario o recomendable asesorarse con un abogado. Si no, la notaría también te puede asesorar. Se hace una lista de los bienes que se compraron durante la vigencia del matrimonio y que se van a dividir. Y en una segunda parte de ese documento se establece quién se queda con qué de esas cosas. Por ejemplo, la casa de la pareja de esposos se puede dividir 50-50 y ambos se quedan con acciones en la casa, por decirlo de alguna manera, en razón de 50% cada uno. También podría determinarse que la casa queda para uno de los dos esposos, que la empresa queda para el otro. Proporciones determinadas. El 75% de las acciones de la empresa queda para uno, el 25% para el otro. Las cosas se dividen en proporciones iguales o en proporciones diferentes, etcétera, etcétera. En el documento se puede establecer lo que las partes acuerden y, como sea su voluntad, la división de las cosas. Este trámite también es rápido y sencillo. Es decir, la notaría, una vez que le damos la información sobre los bienes que tenemos en sociedades gananciales, o sea, comprados durante el matrimonio o adquiridos durante el matrimonio, nos va a pedir determinados documentos que los acrediten, documentos que se consiguen en cualquier oficina de registros públicos, como puede ser lo de los carros o los departamentos, para poder redactar el documento y poder luego enviarlo a los registros públicos para inscribir la división del patrimonio. El trámite en la notaría va a tener el costo de ese trámite en la notaría para la división del patrimonio va a tener que ver con la cantidad de patrimonio que tenga la pareja de esposos comprada durante el matrimonio. Si tienes menos bienes, va a ser menor el costo; si tienes más bienes, va a ser mayor el costo. Un tema interesante de tener en cuenta es que solo se consideran como bienes que se tienen que dividir los que se adquirieron durante el matrimonio. Si uno ha heredado un bien durante el matrimonio, eso es una excepción, porque los bienes por herencia no entran a esta denominada sociedad de gananciales. Son bienes solamente del esposo que los adquirió por herencia. Terminado el trámite, el notario va a enviar
unos partes a los registros públicos y le van a entregar un acta de inscripción de la separación de patrimonios. Con esto, que puede tomar unos 15 días, si es que ya está todo documentado, tenemos el segundo documento. El primero es el que conseguimos el acta de conciliación en cualquier centro de conciliación, y el segundo es el documento de separación de patrimonios que conseguimos o tramitamos en cualquier notaría. Si es que no existen bienes que dividir, si la pareja no adquirió bienes durante el matrimonio, basta con una declaración jurada, firmada por ambos y con su huella digital, en la que señalan que no existen bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso reemplaza al trámite y el documento de separación de patrimonios. Los demás documentos que nos piden más allá de esos dos son documentos, digamos, casi de mero trámite. Van a ser los DNIs, la partida de matrimonio, la partida de nacimiento de los hijos. En el caso de que se transfieren bienes entre las partes o que se dividen bienes inmuebles, que esté pagado el predial, son cosas menores. Digamos que los dos documentos centrales a negociar entre las partes, a estar muy de acuerdo, o en la que sus voluntades tienen que estar alineadas, son en el documento del acta de conciliación y en la separación de patrimonios. ¿Qué pasa una vez que ya tenemos los dos documentos de los que hemos hablado? Lo que se hace es un pedido al notario o a la municipalidad, como dije al inicio, en el que básicamente se le adjuntan estos documentos y se le demuestra que ya tienen los 2 años de casados, por lo menos con el documento con el acta de matrimonio, y se le solicita al notario que determine fecha para una audiencia. Esa audiencia te la pueden dar, por ejemplo, a la semana siguiente, 2 semanas como máximo, no demora. En esa audiencia ambas partes tienen que asistir. No es necesario que vayan con abogados, aunque puede ser recomendable. Es solamente para ratificar su decisión de continuar con el trámite y ratificar aquel contenido de la escritura pública que el notario va a haber redactado en relación al trámite. Ese día las partes firman y el notario declara la separación legal de las partes, todavía no el divorcio. Para que se declare el divorcio por el notario o por el alcalde, tienen que transcurrir 60 días calendarios. No son 60 días hábiles, son 60 días calendario, luego de los cuales cualquiera de las dos partes puede ir a la notaría con un segundo pedido, 2 párrafos, explicándole al notario: ya han transcurrido los 60 días desde que se declaró la separación legal, por favor, señor notario, decrete la disolución del vínculo matrimonial, divorcio. El notario lo va a hacer sin necesidad de analizar cuáles son las causales por las que se divorcian. No le interesa si es incompatibilidad de caracteres, si hubo adulterio, no le interesa si ha habido ya una separación de hecho por mucho tiempo. Lo único que le interesa al notario es verificar, como dije, que ambos documentos estén listos, el acta de conciliación y el documento de separación de patrimonios inscrito en los registros públicos, y que hayan transcurrido más de 2 años desde que se celebró el matrimonio. Va a decretar el divorcio y va a enviar partes a registros públicos y a la RENIEC. Con eso casi terminó el trámite. Lo único que uno va a tener que esperar es que se le confirme que a la RENIEC ya llegó el parte notarial y asistir a la RENIEC para peticionar el nuevo DNI. En el DNI, la C que sale en el DNI de casado va a ser rectificada o va a cambiar el estado civil de la persona por una D, que quiere decir naturalmente divorciado. Con eso se resume básicamente lo que es el trámite de divorcio de mutuo acuerdo. Lo otro que hay que tener en cuenta es que no siempre las partes se pueden divorciar de mutuo acuerdo, y eso a lo que nos obliga es a ir a un juicio. Cuando las partes no están de acuerdo en el divorcio, o no están de acuerdo en los términos en los que se podrían divorciar de mutuo acuerdo, no están de acuerdo en cuánto puede ser la pensión, no están de acuerdo en cómo se dividen los bienes, o las visitas respecto de los menores, etcétera, etcétera, solamente cabe el juicio para formalizar el divorcio. Para poder divorciarse o poder pedirle a un juez que declare el divorcio,
hay que tener en cuenta que se tiene que poder demostrar una de las causales que la ley regula para el divorcio judicial. Esto es, tiene que haber pruebas que una de las causales se ha dado. Hay 13. La más sencilla o simple de demostrarle a un juez es la denominada separación de hecho. Si había una separación de hecho, es decir, las partes ya no viven juntas porque una o la otra terminó viviendo en otro lado, por las causas que fueran, es posible decirle al juez: ya tengo 2 años de separado, 2 años que me he ido de la casa, o hace 2 años mi esposo o mi esposa se fue de la casa, y eso es causal suficiente para que judicialmente proceda el divorcio. Si hay hijos menores, el tiempo se duplica, es decir, tienen que haber pasado 4 años para que pueda yo invocar la separación de hecho. Es decir, tengo hijos menores, hace 4 años o más que ya vivo fuera de casa, o que mi esposo o esposa vive fuera de la casa, y voy y le pido a un juez, demostrándole el paso de ese tiempo, que declare el divorcio. Lo distinto del juicio es que el juicio es muchísimo más largo. Un juicio de divorcio, presuponemos que se ha dado porque las partes no están de acuerdo en alguno de los puntos claves para que se dé el divorcio. Va a haber una contienda, cada una de las partes va a exponer su punto de vista sobre la causal, y esto puede tomar 4 años, 3 años, 5 años, dependiendo la intensidad con que las partes se defiendan. Pasa que además de demostrar las causales, va a haber la obligación de parte del juez, sobre todo si hay hijos menores, va a haber la obligación del juez de determinar todos los otros aspectos que en el divorcio de mutuo acuerdo las partes por sí solas acordaran. Es decir, va a tener que haber un debate sobre lo que va a ser la pensión de alimentos para los menores, puede haberla para la esposa en casos excepcionales o para el esposo, va a tener que haber un debate y el juez va a tener que resolver sobre cómo se va a dividir el patrimonio de las partes, va a tener obviamente que ver que la causal que ha invocado una de las partes se ha dado. Como dije, una causal puede ser sencilla, la del paso del tiempo, pero hay otras causales que no son tan sencillas. Una muy conocida, por ejemplo, es la del adulterio. En la del adulterio no basta que yo le muestre a un juez que he encontrado un WhatsApp o un mensaje o una foto en la que mi esposa o esposo tienen una conversación emocional, romántica o sentimental con otra persona. Va mucho más allá. Es casi necesario determinar o demostrarle al juez que ha habido relaciones carnales entre las partes, que no quedó, por así decirlo, en un mero coqueteo. No basta con demostrarle que hay una cercanía entre las partes. Es bastante más complicado demostrar el adulterio. Hoy en día la tecnología hace que sea algo más sencillo que antes, sin embargo no es una causal que sea fácil de probar. Algo que es elemental en todo juicio es que en algún punto el juez va a citar a una audiencia. En esa audiencia va a hacer preguntas el juez, van a hacer preguntas los abogados a la contraparte, va a haber actuación de pruebas que pueden ser pericias psicológicas a los hijos para poder determinar, por ejemplo, la viabilidad de un determinado régimen de tenencia para el padre o para la madre. Va a haber un análisis sobre los gastos respecto de los menores para determinar la pensión de alimentos. Va a haber una valorización de pronto sobre los bienes que se pretenden dividir, etcétera, etcétera. El debate en un juicio para divorcio es bastante extenso. Un tema que hace largo también al divorcio judicial es que va a tener por lo menos 2 instancias. Es decir, va a existir la primera instancia en la que las partes por escrito presentan ambos su postura sobre la causal que una de las 2 partes está invocando. Va a haber una audiencia,
Va a haber pruebas que quizás el juez pueda pedir de manera adicional para poder determinar todos los aspectos que han pedido las partes, y va a emitir una sentencia. Ese es el juez de primera instancia. Luego de la sentencia de primera instancia, cualquiera de las partes o incluso ambas pueden apelar el resultado. Ese resultado va a subir a una segunda instancia. En esta segunda instancia, una sala compuesta por 3 jueces va a revisar la sentencia de primera instancia. La segunda instancia es más corta que la primera, sin embargo, puede alargar el proceso por 6 meses, 8 meses, 1 año más. Dicho esto, es pertinente también saber que en un juicio una de las partes puede pedirle al juez, o ambas partes, que le otorgue una indemnización de daños y perjuicios, en la medida que puedas demostrar que fuiste la parte que terminó siendo una víctima de la causal que se ha invocado para el divorcio. Por poner un ejemplo del adulterio. Probado que sea el adulterio, la parte que lo invoca le puede decir al juez: quiero una reparación económica por el daño moral, el daño emocional que me ha generado el adulterio demostrado por parte de mi esposo. Así, como vemos, un divorcio judicial es bastante más largo, amerita mucho más la presencia de abogados para ambas partes, lo que ya de por sí lo va a hacer más costoso, y hace que el debate sea mucho más complejo. Va a haber durante todo este tiempo un sinnúmero de escritos por parte del demandante y el demandado, en el que van a tener que explicar cosas muy íntimas de su vida como casados. Dentro de estas circunstancias siempre salen cosas que sorprenden. A veces uno no entiende cómo el abogado de la otra parte o cómo la otra parte firma un escrito en el que se dicen cosas que uno considera, cuando está casado, impensables de escuchar de la otra parte. Hace que el jaloneo, por así decirlo de alguna manera, sobre los hijos para ver quién se los queda o cuál va a ser el régimen de visitas, tenga un impacto en los hijos también. Es muy normal que el juez pida que los hijos pasen por una evaluación psicológica y psiquiátrica. Y eso no a través de un psicólogo privado, por más que lo tengan, sino que va a pedir que sea el psicólogo o el psiquiatra del Poder Judicial. Va a haber una visita de un asistente o asistenta social a la casa del papá y de la mamá para ver a dónde van los hijos, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, es bastante más recomendable ir al divorcio de mutuo acuerdo, por más que en el medio hayan cosas que uno no esté 100% de acuerdo en pactar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a una negociación o conversación con nuestro esposo o esposa para poder llegar a un acuerdo en que permita el divorcio, valga la redundancia, de mutuo acuerdo, no hay que ir esperando que el 100% de nuestras expectativas sean satisfechas. Hay que ir con la premisa de que hay que hacer concesiones en esa conversación. Y hay que pedirle a la otra parte, sobre todo si está de acuerdo con el divorcio, que también empiece por entender que no el 100% de sus expectativas se van a ver colmadas en este acuerdo. Es muy poco probable que ambas partes estén 100% de acuerdo y que a la vez vean sus expectativas 100% satisfechas. Por lógica, es normal que aquel que tiene a los hijos espere una pensión de alimentos lo más elevada posible. No necesariamente por malicia, sino porque va a querer darle a los hijos el mejor entorno posible. Y a contramano, es lo normal que aquel que paga los alimentos espere más proporción de lo que aporta, sea en forma voluntaria cuando lo estime conveniente, que aquello que va a quedar redactado en el documento. Lo mismo con las visitas. Es muy probable que el que tiene los hijos quiera tener una ingeniería sobre las visitas que le haga más predecible las visitas del que no los tiene, y por el contrario el otro va a buscar una mayor flexibilidad para ir tales días a tales horarios
o sencillamente tenerlo de manera muy abierta. Y lo mismo por lógica con las cosas que se van a dividir, etcétera, etcétera. Por eso es bueno que la premisa sea que esto es un acuerdo pacífico en la que no van a haber colmadas sus expectativas al 100%. Sin embargo, es mi consejo, viéndolo en una balanza, un juicio de divorcio es muchísimo más extenso y complicado, y un trámite de divorcio puede durar unos 4 o 5 meses entre conversaciones y trámites, es mucho menos costoso y puede permitir que la relación entre las partes, por más divorciadas que queden, sea lo menos friccionada posible, y que en el camino puedan, sobre todo si hay hijos, tener la mayor cordialidad posible y que hayan la menor cantidad de sorpresas posibles en el camino. Eso es cuanto puedo resumir en relación a los dos trámites. Espero que les haya sido muy útil, y cualquier ampliación que vea conveniente este video trataré de colgarla próximamente. Gracias por su tiempo.